organizaciones de sociedad civil vamos a anunciar nuestra participación en el cuarto ciclo del examen periódico universal al Estado de El Salvador. Para brindarles mayores detalles sobre esta acción, tenemos con nosotros a las compañeras Claudia Ramírez Yamaez, Luis González de Unes, Patricia de Claudio de la Mesa Permanente para la Justicia Laboral, Jenny Serrano de AED y Héctor Carrillo de PESPAD. Voy a dejarlo con Héctor Carrillo de PESPAD. Muy buenos días a todos y todas, distinguidas periodistas que nos acompañen, compañeros, compañeras que están en la mesa. En efecto, este día hemos convocado esta conferencia para anunciar la participación de nuestras organizaciones en el marco de lo que se denomina el examen periódico universal, que es un mecanismo que somete a revisión a los estados en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos. Las organizaciones de la sociedad civil somos expresiones auténticas de ese deseo permanente, de ese deseo constante por construir un mejor país, por construir un país con una vida digna para todos y para todas, con un país que garantice a cada ciudadano el acceso a la educación, con un país que garantice a cada persona un medio ambiente sano, con un país que garantice el respeto de los derechos laborales y sindicales, que garantice el derecho a la salud, que garantice los derechos de nuestros pueblos originarios. Ese es El Salvador que durante décadas hemos venido tratando de construir las organizaciones de la sociedad civil, como reflejo de ese sentir popular de cambiar El Salvador de una vez por todas. Pero cambiar El Salvador requiere acciones concretas que dependen del Estado salvadoreño. Y esas acciones concretas no están sujetas a la mera voluntad de quienes ejercen el poder en un momento determinado. Esas acciones concretas que necesitamos para construir un mejor El Salvador, con educación, con salud, con vivienda, con empleo, con acceso al deporte, a la recreación, con seguridad, depende del cumplimiento de obligaciones nacionales e internacionales por parte de los estados. Y para verificar que los estados, y en este caso el Estado de El Salvador, vaya por el rumbo correcto, tendrá que someterse al examen periódico universal, que es un mecanismo que depende del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el cual verifica cómo, en este caso, El Salvador está cumpliendo con sus obligaciones internacionales. Ese proceso inicia este año e implica que el Estado, allá por octubre, tendrá que presentar un informe y decirle al Consejo de Derechos Humanos: esto es lo que hemos cumplido de las recomendaciones que nos hicieron anteriormente, también hemos hecho esto otro en razón de nuestras obligaciones, y el Consejo va a evaluar esa situación, ¿no? Ese mecanismo pasa por una audiencia en la cual tendrá que participar el Estado de El Salvador, y en esa audiencia va a ser evaluado por otros países, y estos países tendrán que o podrán hacerle recomendaciones. Y en el marco de todo ese proceso que termina con la aceptación o no de parte del Estado de las recomendaciones que le hace el Consejo de Derechos Humanos, en ese proceso queremos participar y estamos anunciando que vamos a participar. Como sociedad civil, vamos a presentar un informe ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Estamos recogiendo información para eso, estamos abiertos y abiertas a recibir información, estamos en la disposición también de sentarnos con el Estado de El Salvador, con el gobierno de El Salvador, a revisar cómo ha cumplido o no las recomendaciones que ya en el tercer informe se le hizo al Estado de El Salvador, y determinar los avances, retrocesos y desafíos que presenta el Estado de El Salvador en materia de derechos humanos. Hay desafíos, hay aspectos de preocupación, hay temas que debe de corregir el Estado de El Salvador, y sobre esos temas tenemos información las distintas organizaciones que estamos participando acá. Así que yo dejo el espacio a mis compañeras y compañeros para que den información de cada uno de estos aspectos. Patricia de Claudio, de la Mesa Permanente por la Justicia Laboral, es quien va a tomar la palabra en este momento.
Muy buenos días. Como Mesa Permanente por la Justicia Laboral, queremos nosotros aportar en el tema de la persecución, la criminalización y la detención a sindicalistas de las diferentes alcaldías municipales, así también a trabajadores de diferentes instituciones que están siendo perseguidos. Lamentamos que a la fecha tenemos sindicalistas fallecidos bajo la custodia del Estado. Tenemos el caso de nuestro compañero Leonidas, que él falleció en el 2023 y se ha incrementado esta persecución. Tenemos compañeros de alcaldías de San Salvador, de Ciudad Delgado, de San Marcos, Soyapango, que han sido detenidos, así como también trabajadores sindicalistas de algunos sindicatos, como por ejemplo tenemos de la Imprenta Nacional, de Alcaldía de Panchimalco, la Alcaldía de San Marcos, de Soyapango, de Ciudad Delgado, de San Salvador, Cuscatancingo, que también han sido detenidos por ejercer el derecho de defender los derechos laborales de sus compañeros. No es a esta fecha aceptable que el Estado siga la criminalización, la persecución y el encarcelamiento de trabajadores que están exigiendo su derecho. Un derecho que está en los convenios internacionales de la OIT, y en este país a la fecha no se están respetando, no se están cumpliendo a estas instancias que en la OIT pues están estos convenios internacionales que han sido ratificados por el país. A su vez también queremos mencionar el desmantelamiento de sindicatos no afines al oficialismo. Los únicos que están teniendo a la fecha que les están entregando su documentación en el Ministerio de Trabajo son sindicatos afines al oficialismo. Los sindicatos que están defendiendo los derechos laborales, que están denunciando las injusticias que se están cometiendo en las alcaldías municipales y específicamente los que no son afines al oficialismo, son los que están siendo perseguidos, criminalizados y encarcelados y no les están emitiendo sus personerías jurídicas. Es por eso que nosotros estamos como Mesa Permanente por la Justicia Laboral diciendo que vamos a sumarnos a este informe para también dar a conocer que a la fecha van más de 20,000 trabajadores y trabajadoras despedidas en este país. Gracias, Patricia. Vamos a darle la palabra a Claudia Ramírez de AMAES, pero recordarles también que cada una de las organizaciones que están aquí presentes forman parte del colectivo EPU. Así nos hemos denominado y decir también que hay otras organizaciones que no están presentes, pero que también forman parte de este colectivo. Adelante. Muy buenos días y gracias por acompañarnos, a todo el pueblo salvadoreño que también nos escucha esta mañana y que nos acompaña en estas luchas territoriales como parte del colectivo EPU. AMAES se hace presente en esta lucha ambiental, que es otra de las deudas que tiene el gobierno, el Estado salvadoreño, hoy por hoy, y los que han venido detrás de este actual, ¿verdad? Que nos tiene todavía en un ambiente no saludable, en un ambiente que no está garantizado para toda una población que merece tener un ambiente sano, sustentable, que garantice esa soberanía alimentaria, que garantice la vida sana para toda la población que habita en este país. Y pues el Estado es uno de los derechos que aún tiene como deuda pendiente garantizarnos una vida sustentable, una vida sana, a la biodiversidad, y tal y como se muestra, y hemos venido haciendo mención en otros momentos, las luchas ambientales diversas como una minería transfronteriza, que hoy por hoy no se ha escuchado
que se pronuncien ante una problemática tan inmensa como son las minerías, como son los diversos proyectos extractivos que están dándose permisos ambientales. En la actualidad tenemos más de 1.500 permisos que se han dado a proyectos extractivos, a proyectos urbanísticos diversos que han venido a extraer el agua y las minerías también que vienen a explotar nuestra casa común. De esta manera no estamos garantizando, o el gobierno no está garantizando una vida plena a la biodiversidad. Y cuando hablamos de la biodiversidad estamos hablando de toda la cuenca hídrica que nos abastece a más de 3 millones de salvadoreños que habitamos en las diversas comunidades. Estamos hablando de flora y fauna que también se está viendo afectada por todo el deterioro ambiental que estamos viviendo, que estamos sufriendo. Estamos hablando de un cambio climático que viene como una afectación también ante toda esta depredación de un ambiente que hasta la fecha, como decía anteriormente, el Estado no se ha pronunciado, no ha hecho acciones claras y concretas y precisas que nos garanticen a todo un pueblo salvadoreño un derecho sano, un ambiente sano que todos y todas nos merecemos. Hoy por hoy, de manera intergeneracional. Para las mujeres, también los impactos en los cuerpos de las mujeres, en la vida de las mujeres, también es importante señalar y recalcar estos impactos para nosotras. En los cuerpos de manera física, de manera emocional, es otra deuda que también se tiene a las mujeres de manera intergeneracional, el cuidado de los cuerpos, el cuidado de la salud emocional, puesto que en nosotras se recarga todo el trabajo de los cuidados y por lo tanto los impactos ambientales también estamos las mujeres sufriendo estos impactos o estos estragos porque somos las responsables por décadas, por años, del trabajo de los cuidados de la red de la vida. Y eso implica dentro del cuidado de la red de la vida no solamente el cuidado de la vida de la humanidad, sino también el cuidado de la tierra, el cuidado de la madre naturaleza, el cuidado del agua, porque somos quienes abastecemos en nuestros hogares, en nuestras comunidades afectivas, el que haya agua en nuestros hogares, en nuestras comunidades. Entonces, es parte de las deudas que hoy por hoy se tienen desde los gobiernos anteriores y el actual en relación al medio ambiente y es algo que también un derecho que debe de garantizarse y que debe de estar colocado en este examen al que se va a someter El Salvador y que nos van a dar como esas cuentas de qué han hecho y qué se ha dejado hacer, de manera que hasta la fecha no se han garantizado como esos derechos a toda nuestra población salvadoreña. Gracias, Claudia. Damos la palabra a Luis González de una y parte del colectivo. Buenos días a todos y todas, un gusto. Bueno, creo que esta conferencia nos trae para poder lanzar esta evaluación que queremos hacer como sociedad civil, como organizaciones que trabajamos derechos. Creo que es importante señalar de que los derechos son obligación por parte del Estado garantizar a la población. Es decir, los derechos no son aspectos que se mendigan o que se dan si hay capacidad o no hay capacidad, sino que tienen que ser garantizados por parte del Estado. Y aquí hemos estado anunciando diversos derechos que, al menos en el trabajo con comunidades, con población en el país, hacemos ver de que nos están cumpliendo. Por eso es importante que en este examen periódico universal se pueda aportar desde la sociedad civil y desde las comunidades cómo está el nivel de esos derechos. Yo me quiero referir, siguiendo la lógica de Claudia, con derechos ambientales, pero en específico en el tema del agua. Y es que el derecho humano al agua fue reconocido por Naciones Unidas en el 2010 y en el 2021 acá se elabora una ley, se aprueba una ley general de recursos hídricos que reconoce este derecho. Sin embargo, 2 años después, todavía la población salvadoreña no accede a este derecho. Tristemente tenemos comunidades que no tienen agua, ni en cantidad ni calidad suficiente para una vida digna, y vemos todavía protestas de comunidades porque no tienen agua, o que se les lleva alguna pipa cuando el nivel de protesta es suficientemente alto. Es preocupante cómo tenemos situaciones como la del lago de Coatepeque, donde el nivel de contaminación es tal que hay necesidad de generar una declaratoria de emergencia ambiental, que se ha hecho en otros momentos también con proyectos o acciones empresariales que afectan esos derechos, como en el caso de Sitio del Niño, con la contaminación por plomo, pero no hay un adecuado seguimiento, lo que genera una violación permanente de derechos a un medio ambiente sano,
al derecho a la salud, que también es uno de los derechos que vamos a generar información sobre y también incluso al derecho a la alimentación, que tampoco es garantizado en el país. Entonces, es preocupante cómo hay una falta de seguimiento para el cumplimiento adecuado de estos derechos, que de nuevo, no es si hay voluntad o no hay voluntad de cumplirlos, deben ser cumplidos por parte del Estado. Entonces, esto va afectando la calidad de vida de la población más pobre y vulnerable. Y en ese sentido, vemos cómo en los últimos años, esos derechos de que ya están siendo violentados, cada vez está más grave su cumplimiento. Y en el caso de lo que planteaba Claudia, del desarrollo de proyectos mineros transfronterizos, se puede dar el golpe de gracia a la poca calidad de agua que tenemos en los cuerpos hídricos en el país. En ese sentido, creo que el llamado es a las autoridades, al Estado, a que haga una reflexión sobre el cumplimiento de esos derechos, y queremos aportar en eso, aportar a que haya información reciente de cómo está la situación de esos derechos en las comunidades y se desarrollen políticas públicas para su adecuado cumplimiento. En este caso, pues, en el tema hídrico, cómo garantizamos la calidad y el acceso para toda la población. Y no que hayan sectores empresariales o agroindustriales que tengan agua en derroche, pero en comunidades que no hay suficiente agua. En el tema alimentario, ¿cómo es posible que la canasta básica alimentaria haya aumentado tanto en los últimos años? Y que ahora la canasta básica alimentaria se lleva casi el 60%, 70% de los ingresos de una familia, cuando hay otros gastos. Entonces, ¿qué se puede hacer para paliar esta realidad? En el tema de salud pública, ¿cómo la contaminación del agua, que también es uno de los elementos que hemos mencionado, por agrotóxicos, puede generar enfermedades renales y cómo esto no es atendido? Entonces, estos aspectos van a ser abordados en estos informes que vamos a trabajar, en este informe, para poder proveer de información al Estado, a Naciones Unidas, y en ese sentido, pues, generar acciones por parte del Estado para poder solventarle a la población. Creo que lo que estamos trabajando tiene la finalidad de que se le resuelva a la población y poder mejorar la calidad de vida y hacer un El Salvador más sustentable. Gracias. Gracias, Luis. Y como colectivo, tenemos una serie de peticiones. Para ello, quiero dar la palabra a Jenny Serrano de AEB. Bueno, y para ir concluyendo lo que es la conferencia, finalmente lo que tenemos en el ámbito del derecho a la educación también se enfrentan serias afectaciones, como una de ellas es no destinar los fondos adecuados para la infraestructura y lo que se debe al derecho a la educación, el endeudamiento en el presupuesto de la Universidad de El Salvador y el recorte de programas de educación, entre otros. Es por ello que como colectivo EPU se solicita al gobierno de El Salvador que rinda un informe pormenorizado de la situación de los derechos económicos, sociales y culturales en el marco del cuarto ciclo del examen periódico universal. Como segundo punto, que el informe realizado por el Estado sea un producto de un proceso de diálogo participativo con organizaciones ambientalistas, de derechos humanos, de los pueblos indígenas, organizaciones estudiantiles, de la academia, entre otras, que históricamente han tenido dentro de sus agendas la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales. Y como último punto, hacemos un llamado a las organizaciones homólogas nacionales e internacionales a sumarse a este esfuerzo que busca dignificar la vida humana y la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales en El Salvador. Si hay preguntas, este es el espacio. Yo quisiera saber, después de todo este planteamiento que han hecho y todo, ¿cómo ven ustedes realmente el país? ¿Qué resumen haría o qué evaluación, qué lectura hacen de cómo está el país con respecto a los derechos humanos y en los temas tan diversos que han presentado? ¿Cómo lo ven?
Bueno, El Salvador, pues en realidad tiene un periodo bastante corto de construcción o de intento de construcción de institucionalidad democrática. Y digo esto porque solo la institucionalidad democrática es la que puede orientarse a una gestión pública basada en derechos, ¿no? Decir, hemos tenido bastantes retos como país y creo que sustancialmente no hemos logrado llegar a donde quisiéramos llegar como ciudadanía, ¿no? Ya daban algunos datos, ¿no? En el ámbito laboral, pues no hay estabilidad laboral. Si se revisa el tema de acceso al empleo, pues hay bastante falta de acceso al empleo. La mayor parte de la gente para subsistir está en el denominado empleo informal, ¿verdad? Así denominado. Hay problemas de acceso a la vivienda también. Hay serios problemas para garantizar el medio ambiente. Y aquí hay una cuestión hasta de sobrevivencia de este país, ¿no? Esa amenaza de la mina Cerro Blanco, debemos de verla, y ya ha sido reiterado el llamado, tenemos que verla como un asunto de país y afrontarla así. Incluso no solo de país, hay que verla de la mano con el pueblo guatemalteco, ¿no? Y exigirle también al gobierno de Guatemala y exigirle a este gobierno que trabaje con el gobierno de Guatemala para parar ese asunto. En el tema de acceso a la educación, por ejemplo, este es un país que apenas tiene, que solo el 15% de la población tiene más de 13 años de escolaridad. Es decir, es una cifra sumamente pequeña. Avances sustanciales, pues creo que no hay muchos. No es culpa solo de este gobierno, también de los gobiernos anteriores. A este gobierno, creo que la gestión actual tiene una particularidad, una particular responsabilidad. Hay que decirlo, en materia de seguridad ha logrado algunos resultados que esperamos o creemos que deberían de ser sostenibles, pero que hay muchas circunstancias que son factores de preocupación, pero fuera de ese tema no ha tenido muchos avances, ¿no? Fuera de ese tema de seguridad. Entonces, esta gestión, a pesar de que ha tenido mucho financiamiento, tiene amplia incidencia en las instituciones gubernamentales, no ha tenido esa capacidad de incidir estos otros factores, pero claro, son problemas históricos. Pero el hecho de que sean problemas históricos no quiere decir que los debamos de ir dejando para después, sino que se deben de dar avances concretos. Y en cómo avanzar de manera concreta en resolver esos problemas, cómo este gobierno puede avanzar en resolver esos problemas, más allá del tema de seguridad, que es importante, fundamental, pero no se puede quedar ahí. Sobre eso tenemos mucho que aportar las organizaciones. Aquí hay organizaciones, no solo aquí, en toda la sociedad civil hay organizaciones con amplia experiencia en el tema de medio ambiente, ¿no? Con amplia experiencia en el tema económico, con amplia experiencia en el tema de institucionalidad, con amplia experiencia en el mismo tema de seguridad, y que debiera de aprovecharlo el gobierno. Entonces, los avances son sumamente pocos en materia de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, ¿no? Lo que hay es sobre todo retos, y esos retos tenemos que abordarlos todos y todas como sociedad, ¿no? Yo quisiera saber si hay alguna implicación o alguna sanción para el gobierno del Estado de no cumplir lo que se demanda. ¿Alguien? Bueno, vea, el sistema de las Naciones Unidas, bueno, en este caso van a ser los mismos países que le van a hacer recomendaciones al Estado, ¿no? El Estado tiene la opción de cumplirla o rechazarla. Las observaciones van a estar ahí y digamos, lo que podría suceder es de que los llamados de atención del Consejo de Derechos Humanos de los otros países puedan ser permanentes, ¿no? Esa es la consecuencia, pero también hay otra. Cuando el Estado de El Salvador dice, bueno, yo esta recomendación sí la acepto, esta no, pero todas estas sí las acepto,
esas se vuelven de carácter obligatorio. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo ir ante cualquier funcionario público y exigirle, mire, con base a tal recomendación que fue aceptada por el Estado de El Salvador, yo vengo y le pido que haga esto, ¿no? Y eso lo puedo llevar incluso a los tribunales salvadoreños. Y por ahí es donde se convierte en un poco vinculante las recomendaciones que surgen de este examen periódico universal, sobre todo de las recomendaciones que son aceptadas por el Estado, que yo se las puedo ir a alegar a una instancia administrativa, a una instancia judicial, al mismo funcionario que tiene que ver con el tema que se aceptó, se lo puedo ir a alegar y decirle, mire, la recomendación número tal del cuarto ciclo, del tercer ciclo, dice que usted, que el Estado va a procurar hacer esto. Entonces yo vengo y le exijo que haga tal acción. Ese es, digamos, el efecto real que pueda tener. Es una fuente más de normas para el Estado, ¿no? Si no, damos las gracias a cada uno y cada una que ha